Bendiciones de lo alto, guerreros esforzados y valientes. Tengan todos hoy un excelente día. Por aquí una vez más la pastora Verónica Angulo dando esta enseñanza de oración y ayuno. Una enseñanza hermosa del módulo 4 que se llama oraciones eficaces y actos proféticos. Quiero invitarles a las personas que no han ingresado a nuestro centro de capacitación a ingresar a través del link que está en la descripción de abajo. Por allí van a ingresar a una recepción y luego de cumplir con unos requisitos, que es primeramente realizar la oración de renuncia del ministerio. Luego de hacer esos requisitos que se piden allí, vamos a estar ingresándolos en su sala de capacitación, donde tendrán un facilitador que les estará dando las clases, evaluándolo y apoyándolo durante su crecimiento ministerial con nosotros. Amén. Recuerde que esto es para ayuda, no es una iglesia como tal, sino que es una ayuda a esos líderes, un apoyo para esa iglesia, para el crecimiento de los hijos de Dios. Para eso el Señor dispuso este centro de capacitación, que es tanto online como presencial. Presencial estamos por ahora en Valle de la Pascua, en Caracas y en Valencia, en Venezuela, pero sabemos que próximamente a la manera presencial nos vamos a extender un poco más. En la manera online sí hemos crecido aún más las redes. Ahorita las enseñanzas, las telecomunicaciones nos ayudan, ¿verdad?, a difundir, a desbordarnos para otros países y aquí en Venezuela, y por eso le damos la gloria a Dios por este canal, por canales de difusión del mensaje, porque nosotros lo tomamos para eso, para expandir el reino de los cielos. Amén. Bueno, hoy tenemos una enseñanza hermosa que es de nuestro Señor Jesucristo, y a mí me apasiona hablar de Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe, y es hermoso cuando hablamos de Él porque nos llenamos. Él es el camino, la verdad y la vida, como Él lo dijo, y entonces sabemos que estamos caminando en su verdad, la verdad que nos hace libre y nos llena de conocimiento y nos acerca a nuestro Señor, a tener el modelo de Jesús. Amén. Vamos a empezar esta enseñanza. Vamos a orar primero. Saben que siempre me gusta orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de tu bendita y santa presencia, Señor, dándote gloria, honra y alabanza, reconociéndote como nuestro único y suficiente Salvador. Venimos a ti, Padre, pidiéndote perdón por nuestros pecados, que seamos lavados y redimidos con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, para ser aceptos a tu trono y alcanzar, Señor, misericordia y oportuno socorro, Padre, en el momento de la aflicción. Confiamos en ti porque ya tú enviaste a tu Hijo, y tu Hijo amado Jesucristo venció al mundo. Sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para recibir esta enseñanza, Señor, y no ser oidores, sino hacedores, Padre, de tu palabra. Ponerlo en práctica. Danos esa fuerza, danos el entendimiento, ensancha, Señor, nuestro entendimiento para captar en el espíritu, en el cuerpo, en el alma, lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, profundizarlo, que venga tu revelación, desata tus 7 espíritus sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, vamos a comenzar con Lucas 2, 22, 24. ¿Por qué vamos a empezar allí? Porque yo quiero hablarles de Jesús, y esto tiene que ver con todo ese tiempo de preparación que nuestro Señor hizo para llegar a la meta, para cumplir su propósito en la vida. Amén. Y dice: al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Lucas 2, 22. Entonces vea bien que el Señor, nosotros los evangélicos, llevamos a los bebés a presentarlos en la iglesia. Ve que nosotros, por eso no los bautizamos. A los bebés no los bautizamos como hacen otras iglesias. Nosotros vamos y lo presentamos, lo damos al pastor para que ore por él y presente al niño. Esa es nuestra enseñanza, que está apoyada en las escrituras. Amén. Ahora, ya cuando el niño desea, ya tiene algo de conocimiento, porque no va a tener obviamente la revelación que tiene una persona, es que si desea bautizarse,
se bautiza, amén. Generalmente cuando estamos en los bautizos, los niños se entusiasman y quieren hacerlo, lo cual no es malo porque la palabra lo dice, que dejen que los niños vengan a Él y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Continuamos con el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, esto es, a los primogénitos. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Esto fue lo que los padres de Jesús dieron al momento de la purificación. Y es bonito escudriñar las escrituras. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros nacemos o crecemos con el pensamiento, muchos, de que Jesús era pobre porque nació en un pesebre. Entonces ya uno va a la lógica y dice, bueno, nació en un pesebre, era pobre. Eso, yo tenía esa enseñanza por mucho tiempo. Luego escuché una predicadora y me gustó y tenía lógica, de que ella decía que no, que Jesús no era pobre, que Jesús era rico porque los reyes los visitaron. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, sí, tiene sentido, porque a mí cuando, por ejemplo, yo tuve a mis hijos, ningún rey me vino a visitar. Hablando secularmente, el ciudadano común, no es costumbre que los reyes vayan y lo visiten. Ellos visitan con quienes se codean, con reyes, ¿verdad? Entonces, pero aquí en la palabra está la verdad. Aquí está lo que realmente en la palabra dice cuál era la condición económica, vamos a decir, de nuestro Señor Jesucristo. Mire que dice que los padres, María y José, entregaron, según el ritual conforme a lo que estableció la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Eso fue lo que entregaron ellos como sacrificio, como ofrenda. ¿Y qué dice Levíticos 12, del 6 al 8? Vamos a leerlo. Dice: cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y quedará limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hija o hijo. Pero si no le alcanzan los recursos, escuche bien, si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que a María y a José no le alcanzaban los recursos para dar un cordero, y por eso dieron 2 tórtolas en lugar del cordero. Pero también vemos, escuche bien, que sí dieron el cordero, porque ellos llevaron a su cordero. Lo que pasa es que aún no era su tiempo, porque quien representaba el cordero, quien representa el cordero, es nuestro Señor Jesucristo. Más sin embargo, eso ella no lo sabía todavía, ¿verdad? Y aparte, no era el tiempo. Entonces, esto demuestra la clase que tenía el Señor, que era una clase, vamos a decir, lo que era media, porque realmente los pobres, los que tenían ya sumidos en la pobreza, podían ofrecer harina. Y eso está en Levíticos 5, 11 al 14. Si quiere, lo puede leer y profundiza allí un poquito más en eso. Entonces podemos decir que nuestro Señor Jesucristo, María y José, era gente de ciudadano común, vamos a decirlo como clase media. Seguimos ahora en Lucas 2:40 y dice: crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría. Y ahora pregunto, ¿cómo se llenaba él de sabiduría? Y lo podemos ver en el versículo 46-47, más adelante. Dice: cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndole preguntas. Todos los que lo oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Ve que él tenía, si vemos antes, José y María tenían por costumbre anualmente ir a las fiestas de Pascua, y seguidamente venían otras fiestas.
O sea que ellos se quedaban allí una semana, un poquito más de una semana. Entonces, él se quedó en Jerusalén y les dijo: en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Por qué? Porque él se estuvo preparando. Si ustedes ven, él se estuvo preparando desde pequeño. Porque si ellos iban anualmente, eso era costumbre para él ingresar. Quizás le relatan esto de los 12 años porque es algo ya particular, que fue que se quedó. O sea, y ya un niño de 12 años obviamente tiene como más capacidad para razonar, preguntar, investigar, querer saber. Y claro, él era omnipotente, él era Dios. Él adoptó una naturaleza humana como adición, pero no quiso decir esto que él anuló su propia naturaleza de Dios, de omnipotente, ¿verdad? Entonces, él tuvo esa preparación, ¿verdad? Y luego, y esto era para cumplir lo que Dios tenía dispuesto para él. Luego, ¿qué hizo? Se bautizó. ¿Qué vino en el bautizo? La voz que vino del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y allí vemos la imagen de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Eso está, el bautismo de Jesús está en Lucas también, 3:21. Luego vamos al Lucas, busquen Lucas 4:1. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días. Entonces, vea, ya nosotros hablamos de esto en el módulo 1, incluso una enseñanza poderosa de Jesús, Rey de Reyes, de quién fue quien llevó a Jesús al desierto, como ven allí, el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice? Jesús lleno del Espíritu Santo. Esta palabra lleno, en griego se dice plero, P-L-E-R-O-O, significa caracterizado por. O sea, que quiere decir caracterizado por el Espíritu Santo. Porque el llenado del Espíritu Santo no es permanente. Incluso está conectado con nuestra voluntad. Vamos a leer Efesios 5:18, que dice: no te embriagues con vino, sino con el Espíritu Santo. Dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Está viendo? Entonces nosotros, si queremos, nos llenamos con vino, pero vamos a tener disolución. Entonces, ¿qué nos sugiere? Llénese del Espíritu Santo. Entonces, que nosotros los creyentes recibimos el bautismo y el sello del Espíritu Santo una sola vez. Cuando aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Pero el ser lleno, podemos llenarnos cantidades de veces. Recuerde que somos vasos de honra, amén. Y esto es que estar conectado, caminar en el acuerdo con el Espíritu Santo. Es poner la mente en las cosas del Espíritu. Porque cuando lo ponemos en las cosas de la carne, obviamente no estamos llenos del Espíritu Santo. Puede leer Gálatas 5:16-25 o Romanos 8:1-11. Vamos a compartir rapidito Romanos porque es bastante completo lo que dice. Romanos 8 del 1 al 11. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida da vida en Cristo Jesús. Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer ya era débil por causa de la carne. Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios.
Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decidimos caminar en el Espíritu y poner las cosas, la mente, vamos a decir, poner la mente en las cosas del Espíritu, entonces nos llenamos del Espíritu, amén, somos llenos del Espíritu. Y en acuerdo, como seguimos, en acuerdo con ese Espíritu, porque estaba lleno, él fue al desierto e hizo ayuno por 40 días. Fue tentado en la comida, en la identidad, en el poder, ¿a quién no le gusta el poder? ¿A quién no le gusta la inmortalidad? Porque también fue allí, lo que es superhéroe, ¿no? ¿Cuántos buscan la inmortalidad y no la buscan en Cristo? ¿A cuántos no les gusta la fama, las riquezas, la gloria? Y Eva fue tentado ahí. Eva fue tentada y Adán también fue tentado, pero ¿qué le dijeron? Serán como Dios. Y cayó. Lamentablemente cayó porque esa fue esa intención de poder, esa intención que estaba en su corazón, de querer ser como Dios e incluso mayor que Dios, porque eso fue lo que el diablo vendió, porque era su debilidad. Él era el primero que quería ser como Dios. Entonces, allí cayeron por el hambre de poder. Y el Señor le respondió firme con la palabra. El Señor no cayó. ¿Por qué? Porque él sí ayunó. Eva parece que no había ayunado y Adán tampoco. De allí no se habla del ayuno. Pero el Señor sí, él ya venía con una preparación, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y como venció la tentación que le hizo Satanás, él salió victorioso del desierto. Y es necesario, amados, pasar por el desierto. Ahí Dios nos enamora, nos habla a nuestro corazón, así lo dice en Oseas: te llevaré al desierto y te hablaré a tu corazón, te enamoraré. Y nadie va solo al desierto. O vamos a decir una cosa, usted tiene opción, porque Jesús fue lleno, como les dije, usted tiene opción de escoger voluntariamente allí qué es lo que usted quiere, pero Jesús fue lleno del Espíritu Santo, lo dice la palabra, y el mismo Espíritu lo llevó. Así que cambie esa mentalidad de los hermanos de la vieja escuela, le digo yo, que antes uno preguntaba, ¿y cómo está? Y que decían, ay, aquí pasando por un desierto, y todos me dejaron, y me dejaron sola. Eso es lo que se escucha cuando está en un desierto. Pero usted elige, si usted está lleno del Espíritu Santo, entonces no está solo, no está sola. Y me gusta cómo lo dice Lucas en 4:14. Vamos a leer lo que dice. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Pero me perdonan que ahorita estoy un poquito con la garganta, he estado con alergia. Entonces es hermoso porque él se fue lleno del Espíritu y regresó en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque él venció y ganó poder. Porque venció, porque ayunó. Amén. Entonces, ¿qué es poder? Autoridad. Lo que se tiene libertad de hacer. En griego hay 4 sinónimos para poder. Es exousia, que es autoridad delegada. Es el poder que nosotros tenemos. No sé si recuerdan la clase de autoridad delegada. Si no la recuerda, vuelve al módulo 1 y la escudriña, la vuelve a escuchar por allí. Ischurus, fuerza física. Kratos, que es dominio, y el que ustedes generalmente nosotros conocemos, que es dunamis, un sentido de energía, gran fuerza y gran habilidad. Vamos a leer que dice Mateo 17:21, donde habla de los discípulos, los apóstoles que habían ido a
a liberar a un endemoniado. Vamos a leer 17:21. Dice: entonces los discípulos, llegando a Jesús en privado, dijeron, este es el 19, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo, muchacho epiléptico? Y él les dijo: por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les hará imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Amén. Esta clase no sale, este género, dicen otros, no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿qué venció Dios? La incredulidad. ¿Para qué? Para aumentar la fe. Recuerden, el miedo es una fe negativa. No cabe aquí, pero de una vez se lo voy a decir. El miedo, por ejemplo, es una fe, pero una fe negativa. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Decirles, ¿qué venció el Señor? Esa incredulidad. Él venció eso cuando estuvo en el desierto, porque no se crean, o sea, Él no se despojó de su deidad, ¿verdad? De su naturaleza divina, pero Él estaba aquí en la carne. Y si vemos, Él oró hasta sudar sangre, porque no era fácil, y pasar por todas las tentaciones. Él tenía que pasar por allí para que pudiera ser ese fiel intercesor que nosotros tenemos, ese abogado, ¿verdad? Vamos a leer Hechos 14:23, que nos dice que los apóstoles allí también ayunaron y oraron para mandar, si mal no recuerdo, a Pablo y a Bernabé. Hechos 14:23. Yo tenía varias Biblias abiertas, pero después la dejé así y no seguí buscando los versículos para tenerlo a la mano inmediatamente. De todas maneras, así le doy chance que usted también con su Biblia lo esté buscando. Dice: después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ¿qué pasó? Esto era por qué. Aquí habían pasado tribulación, habían apedreado a Pablo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ayunar y orar. Y que a consecuencia de eso, designaron ancianos en cada iglesia. Estos ancianos después eran los que estaban a cargo y tomaron el cargo de los apóstoles y de los profetas y se hicieron pastores. Eran los pastores. Entonces ellos hicieron eso. En una parte dice también, yo pensé que era esa, que ellos impusieron manos, o sea, recibieron dirección del Señor. Debe estar antes, para cuando eligieron a Bernabé y a Pablo y fueron enviados. ¿Qué hicieron? Estaban en ayuno, en oración, y el Señor les dijo, guiados por el Espíritu, que escogieran a Bernabé y a Pablo. ¿Y qué hicieron ellos? Transferir lo que el Espíritu les había dado, los autorizaron y los apoyaron. Y esto es ¿por qué? Porque hubo revelación. ¿Por qué? Porque estaban en ayuno y oración. Lucas 2:37. Vamos de nuevo a Lucas. Dice que había una profetisa. Después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oración. Esta era una profetisa. Entonces ella no se alejaba del templo, era una mujer que ayunaba y oraba, y por eso profetizaba, porque obviamente venía revelación de Dios para ella, y siempre estaba allí. Me imagino que también tenía algo, un lugar especial como profetisa, ¿verdad?, del Señor, allí con los sacerdotes. Luego vemos a Daniel. Daniel también fue un hombre de oración y de ayuno. Daniel 9:3 dice: volví mi rostro a Dios, al Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí él estaba orando por el pueblo, ¿verdad? Porque estaban siendo llevados cautivos, porque le vino la revelación de que ya se había cumplido los 70 años de lo que había dicho Jeremías, y él buscó el rostro del Señor
para elevar entonces la oración, y también por las visiones tremendas que él había tenido. Vamos a ver en Joel también habla del ayuno y de la oración, que dice que vuelvan sus corazones al Señor en ayuno y oración. ¿Para qué? Para ser llenos. En Nehemías 1:4, recuerden que en Nehemías, cuando le hablaron del templo de Jerusalén, y que le dijeron que todos estaban afligidos, y él pidió ¿qué hizo? Ayunar para pedir dirección al Señor de lo que iba a hacer, de cómo se iba a presentar al rey. Recuerden que él era copero, y después de que él ayunó, creo que pasaron 3 o 4 meses, fueron unos cuantos meses, para que él visitara al rey y halló gracia ante él. Eso está en Nehemías 1:4, cuando él hizo la oración. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y que le dijo: te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír las oraciones de tus siervos, que yo hago ahora delante de ti, confesando los pecados de los israelitas que hemos cometido contra ti. Entonces, esto fue un ayuno también para confesión, para expiación, para intercesión por los pecados. También vemos Esther 4:16. Yo le estoy diciendo, los momentos por los cuales tenemos que ayunar. Y recuerden lo que había ya dicho el rey en cuanto a los judíos, al exterminio de los judíos. Y Esther, con esa sabiduría, salvó a una nación. Este ayuno nosotros lo hemos hecho y es poderoso. El ayuno de los 3 días de Esther. Muy, muy bueno, de verdad. Lo recomiendo. No se toma ni agua, pero el que puede hacerlo, tomando sorbos de agua, uno trata de tomar lo mínimo. Por ejemplo, yo lo he hecho tratando de tomar lo mínimo de agua, y de verdad que uno sale fortalecido. Es así. Y en estos tiempos que estoy ahorita grabando esta enseñanza, estoy pensando y digo, es momento de convocar un ayuno de Esther por la situación que está pasando nuestro país, Venezuela, en este momento, en este año 2024, porque sé que esta enseñanza va a quedar allí grabada. Y bueno, van a buscar el año, van a decir por qué, y allí ya lo sabrán. Pero es bueno. Jonás también, con el ayuno y la oración, no fue Jonás exactamente, fue el rey de Nínive, que entendió y con su pueblo hizo ayuno, y el Señor, que hizo, los perdonó, revocó o desistió de eso que ya tenía planificado para esa ciudad. En Hechos 1:8 dice: y recibirás poder, ¿verdad?, cuando haya venido sobre ti el Espíritu de Dios. ¿Y qué estaban haciendo los apóstoles cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Estaban unánimes en oración, estaban orando. A lo mejor también estaban ayunando, no, eso sí no lo podemos saber, pero ya se les había quitado el novio. Recuerden que al Señor le preguntaron que por qué los discípulos de ellos comían y bebían, y los de Juan se la pasaban era ayunando. Y él les dijo: cuando el rey sea quitado, cuando el novio les sea quitado, entonces ellos ayunarán. Entonces, a lo mejor sí estaban ellos orando en fuego, y también no habían comido. Eran las 9 de la mañana en ese momento cuando fueron bautizados. Entonces, vemos que esa es la clave, amados. Esa es la clave. Si lo hizo el Señor, nosotros también tenemos que hacerlo. Él se preparó, Él se llenó del Espíritu Santo para recibir luego el poder del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8:
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, la razón principal por la cual el Espíritu Santo da poder es para difundir el Evangelio, para dar las buenas nuevas de salvación. Y por supuesto, eso viene acompañado de sus milagros, de sus señales y de sus prodigios, porque ese es el respaldo, esa es la esencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces es importante que oremos y que velemos. Entonces vamos a orar, vamos ahora a orar, a pedirle perdón al Señor, a ponernos a cuenta con Él si no hemos orado. Le invito a hacer ese ayuno, pero primeramente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Ese ayuno de Esther es excelente para, como le digo, si está escuchando esto ahorita, actualmente, el tiempo que se está montando la enseñanza es importante para nuestra nación Venezuela. Y igual si esto usted lo escucha después y quiere hacerlo, está en la libertad de hacerlo. Y si no es el ayuno de 3 días, el ayuno de Daniel, el ayuno que es mediodía, pero ayune, es importante ayunar, es importante llenarnos, y es importante tener ese poder del Señor para difundir las buenas nuevas de salvación y que nos respalden sus señales, sus milagros y sus prodigios para la gloria de Dios. Padre, repita allí conmigo, hoy me presento delante de tu bendita y santa presencia, dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, mi Señor, pidiéndote perdón, Padre. Límpiame, Señor, lávame con tu sangre preciosa. Te pido perdón, Señor, por las veces que he necesitado ayunar o tú me has puesto en el corazón ayunar y no lo he hecho. Te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy quiero cerrar la puerta, Señor, y toda acta de decretos que le di poder al enemigo para oprimir mi vida, para oprimir incluso mi nación, Señor, porque somos intercesores y embajadores de la nación que tú nos has colocado, donde tú nos has puesto. Y te pido perdón, Señor, si yo por mi ansiedad, por mi desorden alimenticio, e incluso por mi distracción o procrastinación, yo he evitado ayunar. Perdóname, Señor. Perdóname y renuncio, Señor, a todas esas cosas que no permiten, Señor, que yo ayune, como el café, a los que son adictos al café, a tomarse un refresco, a comerse la arepa o lo que usted coma en la mañana. Señor, perdona, Padre. Perdónanos, Señor, y quita esa idolatría de la comida, porque sabemos que el Señor, esa fue la primera tentación porque tenía hambre. Perdona, Señor, y danos fortaleza en nuestra mente y nuestro estómago, papá, porque sabemos que el ayuno es importante para nuestro crecimiento espiritual, porque sabemos que el ayuno es importante, Padre, para formar nuestro carácter, porque sabemos que el ayuno es importante en nuestro momento de necesidad, de aflicción, en nuestro momento, Señor, de que estamos en dificultad, Padre, o cuando nuestra familia, algún familiar, alguna persona cercana está en dificultad. Entonces, Señor, te pedimos perdón porque no nos hemos consagrado a ti, no nos hemos entregado como ofrenda agradable, como sacrificio vivo en un ayuno, Señor. Padre, de ahora en adelante yo quiero ofrecerte mis ayunos, yo quiero que mis sentidos espirituales estén apercibidos para cuando tú digas como un llamado que yo necesito ayunar. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que yo pueda hacerlo con amor y allí se pueda revelar a mi vida, Señor, todas las situaciones que me han impedido avanzar hacia el destino, hacia el propósito, hacia tu llamado, Señor, hacia lo que tú hiciste, tienes diseñado para mí, predestinado para mí en el nombre de Jesús. Señor, hoy me pongo a cuenta contigo, que yo pueda, Padre, vivir en esa sobreabundancia, pueda obedecerte, Padre, porque tú estás buscando obediencia y que cuando usted, por medio del Espíritu Santo, me hagas el sentir de que debo ayunar, lo haga, Señor, con amor, con obediencia para ti. Y ponerme, Señor, hermosa, porque tu palabra lo dice,
que no nos podemos vestir de cilicio para que la gente vea que estemos ayunando, no. Al contrario, es un momento, Señor, de buscar de tu presencia, buscar tu rostro y hacerlo, Señor, con humildad o hacerlo, como dice Isaías 58, Señor, para fortalecernos y para libertar al cautivo, para darle, Señor, soltar cadenas de impiedad, para darle ayuda, apoyo al que esté necesitando, y no para buscar venganza, ni para buscar, Señor, riñas ni contiendas. Enséñanos, Padre, a hacer ese ayuno que tú escogiste para desatar las ligaduras de impiedad, soltar coyuntas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. Y no, Señor, para traer contienda. Es para compartir, Señor, el pan con el hambriento y recibir en la casa, Señor, a los pobres sin hogar, para cuando vea el desnudo cubrirlo y no esconderme de mis semejantes. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ese es el ayuno que tú escogiste. Dame humildad para hacerlo, para inclinar, Señor, mi cabeza hacia ti y no ser partícipe de riñas, ni de discusiones, ni de malos entendidos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Si vas a poner en práctica esta enseñanza, me gustaría que compartieras con un comentario, que dijeras allí que vas a ayunar. Amén. Si vas a hacer el ayuno de Esther, excelente por el país. Eres bienvenida sea esas oraciones y el Señor premie con la voluntad de Él, porque Él es soberano y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Agradecemos tus comentarios, agradecemos tu like, agradecemos que compartas para seguir expandiendo el reino de los cielos y para seguir enseñando al pueblo de Dios. Te bendigo.